Es frágil, pero poderosa. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Es piedra angular esencial de la democracia. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. Estamos con todos ustedes un día más en el Mundo Ahora de France 24 para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. El denominado zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de la operación anti-inmigración en Minnesota. La reducción de agentes ya está en marcha tras una operación que consideran un éxito pese a las denuncias de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. En Argentina, el Senado aprobó en la madrugada el proyecto de reforma laboral de Javier Milei, que lo considera un punto de inflexión en la historia laboral del país. Agentes sociales han protestado fuertemente contra esta ley, que supone un importante receso de derechos laborales. Tenemos reporte. Y comenzó el conteo de votos luego del cierre de urnas en Bangladesh. Más de 128 millones de personas ya escogieron entre más de 2.000 candidatos al Parlamento. Bangladesh busca estabilidad después del levantamiento en 2024 que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. En nuestro espacio de economía, México hace un nuevo intento de reducir la semana laboral a 40 horas semanales y ya dio un primer paso en el Senado. En nuestra crónica de economía con Daniela Blandón les contamos en qué consiste este proyecto liderado por Claudia Sheinbaum. Y en revista de prensa revisamos también el informe de The Guardian sobre la absolución de un carabinero chileno que cegó a un manifestante. El diario británico asegura que el veredicto suscita temores de que se haya sentado un precedente de mano dura y justo antes de la asunción del ultraderechista José Antonio Caz. Lo repasamos con nuestra compañera Dacil Lanza. Vamos primero con el informativo. Pues abrimos el informativo en Estados Unidos, porque este jueves el denominado como zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de las redadas del ICE en Minnesota. Homan aseguró que Donald Trump había aprobado ya la propuesta y que ya se está llevando a cabo la retirada paulatina de los agentes. Para el gobierno se trata de una operación exitosa, pese a que agentes del ICE han matado a 2 personas en la ciudad en medio de acusaciones de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Con el éxito que hemos obtenido en la detención de amenazas a la seguridad pública y otras prioridades desde que comenzó esta operación de aumento de fuego, así como los niveles sin precedentes de coordinación entre funcionarios estatales y fuerzas del orden locales, he propuesto y el presidente Trump ha estado de acuerdo en que esta operación de aumento concluya. Esta semana ya se ha producido una reducción significativa y continuará la próxima semana. Fijamos la mirada ahora en Cuba, hasta donde han llegado este jueves 2 buques de la Armada Mexicana con 800 toneladas de ayuda humanitaria. Una entrega en medio de las fuertes presiones de Estados Unidos para que los socios históricos de Cuba dejen de tener relaciones con la isla, especialmente en lo que concierne a la entrega de petróleo. Chile ha informado que prepara también un fondo especial de ayuda para Cuba. Y vamos a Argentina, en donde esta madrugada el Senado ha aprobado el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, que recorta varios derechos a los trabajadores, una medida que el Ejecutivo, sin embargo, defiende como un punto de inflexión en la historia laboral de Argentina. Falta aún la aprobación de la Cámara de Diputados. Anteriormente, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos ampliaba al respecto. Fueron 42 votos a favor y 30 en contra. Después de, primero, más de 14 horas de una primera parte para la aprobación en general y unas horas más que totalizaron casi 17 horas de sesión
para aprobar esta norma en una primera instancia. Como decíamos, para el trámite legislativo todavía resta que pase por el Senado, por la Cámara de Diputados. Acaba de ser aprobada por el Senado y así estaría totalmente aprobada y después tendría que reglamentarse por parte del Ejecutivo. Ahora, la clave, como bien decías, es que quienes critican esta reforma laboral dice que atenta fundamentalmente contra derechos de los trabajadores. El gobierno lo que dice es que va a permitir que aumente la cantidad de gente que está dentro del empleo y sobre todo del empleo formal, que caiga la desocupación, que aumente la ocupación. La realidad es que en Argentina hace muchísimos años que no aumenta la ocupación en el sector formal. Quienes critican al gobierno o están en otra posición dicen que eso tiene que ver con la falta de crecimiento de la economía. El gobierno argumenta que estas reformas van a ayudar. Entre las reformas voy a mencionar algunas pequeñas cosas porque la verdad que es larga la reforma laboral. Cambian cómo se negocia y se calculan las vacaciones. Hasta ahora tenían que ser más días corridos, ahora se va a poder fraccionar hasta por 7 días. Limita mucho el alcance de los juicios laborales. Esto era algo clave que pedían los sectores empresarios, fundamentalmente, que hablan constantemente de algo que llaman industria del juicio en Argentina. También se modifica cómo se calculan las indemnizaciones por despido, van a ser menores de lo que eran hasta ahora. Se crea un fondo de asistencia laboral al que contribuyen las empresas para pagar justamente estas indemnizaciones. El sueldo se va a poder pagar en dinero, pero también en especies, por ejemplo, no necesariamente todo en dinero. La jornada laboral se puede estirar hasta las 12 horas diarias. Además va a haber un banco de horas, es decir, hay muchas modificaciones que cambian las condiciones para los trabajadores en Argentina. Vamos ahora hasta Bangladesh, donde comenzó el conteo de votos tras una jornada calificada de histórica por los principales líderes políticos del país. Se trata de las primeras elecciones tras 15 años de gobierno autoritario de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó a India antes de ser condenada a muerte por la mortal represión de las protestas en 2024. Se prevé que los resultados se conozcan este viernes. En Dhaka ya cerraron los puntos de votación después de acoger largas filas de espera. Este jueves, 127 millones de personas habían sido llamadas a las urnas en Bangladesh, que ha celebrado las primeras elecciones tras 15 años de comicios fraudulentos con la autoritaria Sheikh Hasina en el poder. Después de todo este tiempo, al fin votamos libremente. Es nuestro derecho como ciudadanos. No quiero nada en particular, solo paz. Queremos tener buena salud y vivir bien. Victoria para Bangladesh. Los bangladesíes acudieron a votar un año y medio después de la fuga de Sheikh Hasina hacia la India. A mediados de 2024, antes de ser derrocada por los manifestantes, la primera ministra ordenó una violenta represión del movimiento estudiantil que causó la muerte de 1.400 personas, según Naciones Unidas. Como consecuencia, la mandataria fue condenada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, su partido está vetado en el país, lo que ha desatado críticas a este proceso electoral por parte de sus partidarios. Las dos formaciones hasta ahora opositoras son las favoritas para las elecciones legislativas. Por un lado, el Partido Nacionalista de Bangladesh, de centro-derecha, y por otro, una coalición cercana a los hermanos musulmanes que propone aplicar una interpretación estricta del Corán en toda la sociedad. Los partidos políticos han firmado una carta de compromiso para aplicar medidas que refuercen la democracia en el país, que ha sido sometida a referendo en esta misma jornada electoral, marcada por un enorme despliegue de la fuerza pública. Los resultados definitivos de la votación se conocerán este viernes. Los ministros de defensa de los países que pertenecen a la OTAN se han reunido hoy en Bruselas con el apoyo a Ucrania como tema central. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, no ha acudido al encuentro en un extraño movimiento que enciende las alarmas de algunos socios europeos y de Canadá. Sin embargo, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, dijo que Estados Unidos está ejerciendo total presión sobre Rusia y que tiene fe en que el flujo de armas desde Washington a Kiev va a continuar.
Tengo plena confianza en que ese flujo de equipo vital estadounidense a Ucrania continuará. Como dije ayer, aproximadamente el 90% de las necesidades críticas de defensa aérea de Ucrania corresponden a los misiles Patriots, y creo que es el 75% en total, o al revés, el 75% de los sistemas Patriot y el 90% en total. Por lo tanto, esto es de vital importancia para Ucrania. Tengo plena confianza en que continuará fluyendo y que podremos recaudar suficiente dinero para lograrlo. Vamos con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. El Comité Olímpico decidió descalificar al atleta ucraniano Vladislav Herashevich de la competencia de skeleton. El ucraniano quiere competir con un casco con imágenes de deportistas de su país que han fallecido en medio de la guerra con Rusia, algo que incumple el reglamento olímpico en lo relativo a manifestaciones políticas. La decisión, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por el presidente Zelensky y por la delegación ucraniana. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Un casco en el centro de la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de que el atleta ucraniano de skeleton, Vladislav Herashevich, fuera expulsado de las justas de Milano Cortina como consecuencia de querer utilizar un casco con imágenes de deportistas de su país fallecidos durante la guerra con Rusia. La Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional decidió adoptar un pedido excepcional de la presidenta de la entidad, Christy Coventry, para que el deportista pueda estar presente en los Juegos Olímpicos, aunque sin poder competir en las pruebas oficiales. Una exclusión que fue explicada por Coventry en medio de las lágrimas. Realmente quería verlo correr hoy. Ha sido una mañana emotiva. Él es un atleta y para mí no le estaba hablando en esa habitación como presidenta. Le estaba hablando como atleta. Tenemos estas reglas para tratar de ser justos y también para permitirnos hacer ambas cosas, ¿verdad? Para permitir que los atletas se expresen, pero también para permitir que los atletas estén seguros. Desde Kiev, Volodymyr Zelensky criticó la decisión y pidió al COI que no permita competir a los 13 atletas rusos que están en los Juegos Olímpicos de Invierno bajo banderas neutrales. El deporte no debería ser sinónimo de amnesia y el movimiento olímpico debería ayudar a detener guerras, no hacerle el juego a los agresores. Lamentablemente, la decisión del Comité Internacional de descalificar al corredor ucraniano de skeleton Vladislav Herashevich indica lo contrario. Ante la decisión, el atleta de skeleton aseveró que su exclusión de la competencia es el precio de la dignidad. Varios deportistas ucranianos han participado en estos Juegos Olímpicos portando brazaletes negros en honor a los caídos en combate. Pues así cerramos nuestro informativo, pero vamos ya con la economía. Es una mañana más. Me acompaña aquí mi compañera Daniela Blandón. Dani, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes ya ha pasado esta mañana, sin duda también. Vamos a México, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de una reforma laboral que está planeando el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿De qué se trata esta reforma? Estamos llenos de reformas laborales por estos días en América Latina. Vamos a hablar primero de la de México, que fue aprobada por el Senado para pasar a la Cámara de Diputados para su debate final. Esta propuesta presidencial consiste en reducir gradualmente la semana laboral legal de 48 a 48 horas máximo, algo muy parecido a lo que hizo Colombia. Recordemos, este país sudamericano tenía 48 horas máximo semanales y este año, a mediados de este año, ya llega a 42 horas. En este caso serían 2 horas al año hasta 2030 de reducción en México y beneficiaría a unos 13,4 millones de trabajadores, aunque le critican que no garantiza efectivamente que haya 2 días de descanso. Pero esta no es una iniciativa nueva, lleva años considerándose en el legislativo y enfrenta resistencia sobre todo del sector privado. Bueno, Daniela, cuéntanos entonces cómo es hoy en día este mercado laboral mexicano. Bueno, junto con Perú, México está a la cabeza del ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en cuanto a la jornada laboral más extensa entre sus 38 estados miembros. Vemos cómo tiene 2.193 horas por año por persona y el promedio de este grupo es de unas 1.736. También presenta uno de los menores índices de productividad laboral y los salarios más bajos de todo este ranking, con un valor en dólares de poco más de 20.000, también lo vemos acá al año, frente a los 61.000 de la OCDE, y apenas una cuarta parte de los casi 95.000 que veíamos se gana un empleado en Luxemburgo al año. Este es el que va liderando pues este ranking por salarios.
¿Quién ganara un salario de Luxemburgo? 95.000 por año. Yo ya hice todas las cuentas respectivas y no da. No nos da, ¿no? Bueno, poco a poco. Vamos a Argentina. También allí el Senado, ¿verdad?, ha votado a favor de la reforma laboral que propone, el gobierno de Javier Milei y tiene que ir a Cámara de Diputados. Claro, y es una reforma laboral bien distinta a la que estamos hablando en México. Los legisladores debatieron esta medida durante más de 13 horas y terminaron esta madrugada votando 42 a 30 a favor de la reforma para enviarla, también como en el caso de México, a la Cámara de Diputados. El gobierno de Javier Milei argumenta que impulsará la inversión y la creación de empleo formal, pero sus oponentes argumentan que amenaza las protecciones laborales de larga data en este país en la medida en que flexibiliza las normas de contratación, pero al tiempo modifica el sistema de vacaciones y permite ampliar la jornada estándar de 8 a 12 horas. También introduce nuevas limitaciones al derecho a la huelga. Siempre plantean de que hay una disputa permanente entre el empleador y el trabajador. Acá hay que pensar en que en algún momento eso tiene que terminar, esa filosofía de la confrontación, y tenemos que lograr la posibilidad de que pensemos en el crecimiento del país. El país crece con inversiones y esta ley genera la posibilidad de inversiones, la posibilidad de que contratar a trabajadores sea una sonrisa de quien lo hace y sea una sonrisa de la familia que tiene empleo. Eso es lo que nosotros queremos, dejar este legado, el legado de un país que mantiene sus derechos, mantiene su protección con principios históricos, pero que no mantiene el curro, la extorsión, que no mantiene la industria del juicio. Pues Daniela, dejamos de lado las reformas laborales. Nos vamos a resultados trimestrales, creo que en la industria de los juguetes. Claro que sí, estamos repletos de resultados toda esta semana. Los dos gigantes de la industria estadounidense, estamos hablando de Mattel y Hasbro, presentaron pronósticos decepcionantes para el 2016. Y es que el mercado en general está lidiando con una débil demanda de juguetes tradicionales a medida que los consumidores controlan el gasto discrecional. Los márgenes de los fabricantes de juguetes también se han visto presionados por los aranceles y por el aumento en los costos de producción. Hasbro, sin embargo, saca una ventaja a su competidor por su incursión temprana en el mercado digital. Bueno, Dani, pero entre Mattel y Hasbro también hay una marcada diferencia en resultados, ¿verdad? Y primero vamos a recordar entonces quién es Mattel. Es el fabricante de icónicas marcas como Uno, las muñecas Barbie, los autos de Hot Wheels o los muñecos de Fisher-Price. Pero su balance todavía depende en su mayor parte de estos juguetes físicos y además tiene problemas de inventario. Los consumidores están comprando menos juguetes clásicos, gastan más en juegos de mesa digitales relacionados con series también y películas exitosos. Y aquí es donde se diferencia de Hasbro, cuyo éxito en los últimos juegos digitales y su incursión hace más de 7 años lo han mantenido mucho más activo que su rival, que acaba de anunciar su intención de entrar en este mercado. Entonces vemos como mientras Mattel sufre por sus estrechos márgenes, Hasbro sí reporta un aumento del 85%, es decir, casi se duplican los ingresos de su segmento llamado Wizard of the Coast y juegos digitales en general en este trimestre que terminó en diciembre del año pasado. Bueno, pues tiempos difíciles para Barbie y para Ken, parece, Dani. Nos vamos con comida rápida, ¿verdad? También tenemos resultados trimestrales. Los Titanes en Estados Unidos tuvieron resultados mejores de lo previsto. Las ventas comparables de Burger King aumentaron 2,6% anual en el último trimestre del 2025. Las de McDonald's lo hicieron en 5,7%. Ambas crecieron pese a un evento, y es que los precios de la carne de res, que es uno de sus ingredientes clave, desde luego, alcanzaron máximos históricos en este país. Nos vamos ahora hasta Europa. Allí los líderes europeos están intentando buscar formas de poder ser competitivos con Estados Unidos y con China. Claro, lo venimos hablando desde ayer, cómo se reunieron hoy en el lujoso castillo belga que vemos en las imágenes. Desde allí coincidieron en que es urgente encontrar esa manera para reducir los costos de la energía, mejorar el funcionamiento del mercado interior sin fronteras para que las empresas puedan ser competitivas y sobrevivir a esa muy agresiva rivalidad de las dos mayores economías del mundo. Pero aunque todos piensan lo mismo, discrepan sobre cómo lograrlo. Por ejemplo, Hungría, que es una de las voces más críticas del grupo, dijo lo siguiente.
Creo que deberíamos hacer 3 cosas. No es complicado. Primero, detener la guerra. Necesitamos paz porque en la guerra se bloquea el crecimiento económico. La guerra es mala para los negocios. Así que, si queremos una economía con mejor rendimiento, tenemos que detener la guerra en Ucrania y generar paz. Segundo, si necesitamos nuestro dinero para nuestra competitividad, no se lo demos a nadie más. No enviamos dinero a Ucrania. En cambio, deberíamos invertir en nuestra propia economía para mejorar la competitividad. Tercero, reducir el precio de la energía. Eso es todo simple, no es complicado. Bueno, Daniela, cifra del día para cerrar. 3,5 millones de libras esterlinas o 4,8 millones de dólares. El Museo Británico anunció que recaudó esta cifra para comprar un colgante de corazón de oro vinculado a Enrique VIII y a su primera esposa Catalina de Aragón. Este colgante, conocido como el Corazón Tudor, es la única joyería de su tipo de este matrimonio de 24 años que terminó cuando el monarca anuló esa unión, se separó de la Iglesia Católica Romana y mantuvo otros 5 matrimonios, todos desafortunados. Y la mejor parada de todas al final fue Catalina de Aragón. Sí, bueno, ya el collar, ¿no? Claro. Bueno, Daniela, gracias por traernos este repaso económico. Acá nos vemos después. Venga, nosotros seguimos con la revista de prensa. Pues ya saben, después de la economía hacemos todas las mañanas un repaso a las principales portadas de los medios internacionales y para ello ya está aquí también conmigo Dacil Lanza. Bienvenida, Dacil. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya esperando que me cuentes lo que pasa, creo que en el sur del continente, ¿verdad? Vamos a ir hasta Chile porque ante la absolución de un carabinero que cegó a un manifestante hay un reportaje del diario The Guardian que asegura que ahora mismo hay temores porque crea un antecedente. Sí, hay temores de impunidad, es como titula The Guardian, este medio que se centra básicamente en el caso de Gustavo Gatica, una de las 460 personas que fue agredida en los ojos, que de hecho perdió su visión durante lo que fue el estallido social en Chile. Recordemos, empezó en octubre de 2019 con una serie de demandas sociales durante el gobierno de Piñera y en ese momento Gustavo Gatica era parte de esa protesta y fue durante una manifestación en noviembre, en el mes de noviembre de 2019, perdió la vista a partir de la agresión de un carabinero que, bueno, le disparó perdigones a los ojos. Decíamos, es uno de los 464 heridos en la visión, digamos que fue afectado en la visión, y que ahora es además diputado electo. Pero este caso, como otros, se actualizan a medida que van pasando por la justicia. The Guardian repasa que justamente el teniente coronel Claudio Crespo, quien agredió a Gatica entonces, pasó por un proceso judicial y dice que un tribunal de Santiago decidió por unanimidad que efectivamente había lastimado y herido a Gatica y al punto de que lo llevó a perder la visión, pero también dice que actuó en legítima defensa y por ende lo exoneró. Gatica reprochó esta decisión, pero el Guardian dice que se trata de un veredicto que podría sentar un precedente de mano dura y además dice que esto se da en la previa de que José Antonio Kast, el líder de ultraderecha que va a asumir la presidencia en el mes de marzo, quien además en su momento habló del estallido con una crítica mordaz, dice The Guardian. Además, este medio lo que agrega es que Gatica, en el momento en que fue exonerado por la justicia, salió con el puño en alto en una clara señal de triunfo, además de que usó sus redes sociales para burlarse de Gatica. Parte de la evidencia muestra, por ejemplo, que las cámaras corporales que llevaban los agentes, allí se ve a Gatica burlándose de los manifestantes y dicen que en la noche en que agredió justamente a esta persona que estamos hablando, Gustavo Gatica, esa misma noche disparó 2.000 balas de goma contra la multitud, solo en una noche. Hay signos de impunidad, dice The Guardian, porque, por ejemplo, de las más de 11.500 causas, solo se procesaron 219 y recordemos que además hubo casos de agresión sexual, homicidios, palizas, torturas e incluso 9 víctimas que fueron víctimas durante el estallido social de la represión policial se quitaron la vida porque dicen que no tuvieron asistencia psicológica a tiempo. Muy fuerte este último dato, desde luego, Dacil, que nos indicas. Vamos a quedarnos en la región porque la prensa internacional sigue recogiendo los efectos que tienen las presiones de Donald Trump, de Estados Unidos,
para que los países dejen de tener relaciones con Cuba, especialmente en lo que concierne al petróleo. Es así, Rodrigo. Tenemos varios titulares. Empezamos por lo que dice la Deutsche Welle, este medio alemán, que cita a Peskov, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ante una pregunta de la prensa hoy de si iban a enviar petróleo a la isla, lo que dijo es que no iba a hablar en público por obvias razones sobre este tema, pero que igualmente no quieren una escalada con Estados Unidos. Además, la Deutsche Welle cita a fuentes de la embajada rusa en La Habana que, sin embargo, dicen que hablaron con la prensa rusa donde detallaron que sí tiene previsto Moscú enviar, digamos, una partida de petróleo como parte de una ayuda humanitaria. De allí pasamos a lo que dice The Economist, que se centra, digamos, en la influencia de Marco Rubio y cómo es el actor de la gestión de Donald Trump que está presionando sobre la isla, pero agrega The Economist que, según distintas fuentes de este medio, dicen que Estados Unidos está considerando enviar combustible a la isla. Se trata de pequeñas partidas que estarían dirigidas, por ejemplo, el gas para cocinar, así como el diésel para la infraestructura hidroeléctrica. Esto dice The Economist, que es para que Marco Rubio siga manteniendo su influencia en la patria de sus padres. De allí pasamos a lo que dice la CNN respecto a los 2 barcos que envió México a la isla con ayuda humanitaria. Estos barcos ya llegaron a la isla y dice que llevan 814 toneladas de alimentos, entre otros productos, así como ya lo había anunciado Claudia Sheinbaum, y que, bueno, finalmente llegaron. Después tenemos un titular de la prensa española que habla de Nicaragua y respecto a su posición respecto a Cuba. Dice que Nicaragua cierra el paso de los cubanos que migran hacia Estados Unidos, ya que canceló el libre visado que mantenía para los cubanos que pasaban por allí para ir hacia Estados Unidos. Y para cerrar este tema tenemos a la prensa china en inglés. Hablamos del South China Morning Post, que recoge lo que dijo el vocero de la Cancillería en el día de hoy, que dijo que va a hacer todo lo posible para ayudar a Cuba durante este bloqueo, pero sin embargo no dio detalles de qué forma lo van a hacer. Bueno, pues interesante sobre todo lo que pasa con Rusia y China respecto a Cuba, porque al final también, aunque quieran enviar ayuda, no va a ser igual de rápido que si lo hacen los países de la región. Dácil, vamos a Estados Unidos como tal, porque Donald Trump informa ahora que va a hacer recortes en salud, que es lo que ha dicho. Es así, Rodrigo. Tenemos 2 titulares de la prensa de Estados Unidos. El medio ABC lo que dice es que la administración de Donald Trump canceló $600 millones en subvenciones dedicadas a programas de salud, específicamente aquellos dedicados a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, también prevención del VIH, además de los que están dedicados a la vigilancia del VIH. Y entonces, bueno, este recorte, y aquí citamos lo que dice el Washington Post, dice que ya está provocando la reacción de los estados demócratas. Dicen que estados liderados por demócratas ya están demandando a la administración de Donald Trump, la administración federal, para impedir este recorte. Y bueno, dicen que son estados que están justamente se han convertido en blanco de la agresión de Donald Trump por sus diferencias políticas. Siempre ayudando desde la Casa Blanca últimamente. Nos vamos a seguir también en Estados Unidos, porque ha anunciado Trump una reunión con sus socios latinoamericanos. Es así, lo informa el diario Infobae, el portal de noticias, Infobae, que bueno, suele tener siempre información privilegiada sobre la gestión de Donald Trump, y dice que el presidente de Estados Unidos ya envió la invitación de distintas formas a sus allegados en la región. Hablamos desde Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, entre otros, como Rodrigo Paz en Bolivia y demás, para una cumbre del 7 de octubre en Miami, que lo que busca, según dice Infobae, tiene un solo objetivo, que es justamente quebrar, dice, el supuesto diseño de Xi Jinping para la región, básicamente desplazar a China de América Latina. Bueno, pues Dácil, muchísimas gracias por este repaso. Estaremos atentos también a todo lo que pasa en la región. Gracias, Rodrigo. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos.